Buenas noches, estimados amigos. Voy a presentar esta charla con el título Israel, Caminos, Hechos y Realidades. Primero voy a partir, un momentito, con una introducción pequeña. Estimados amigos de mi oficina y más aficionados al hermoso mundo de la filatelia, con todo aprecio a ustedes esta charla que espero sea de vuestro interés, como es mi intención. Especial dirección sea para los niños y jóvenes que se están iniciando en este hobby, que sirve para incrementar el acervo cultural en todos sus aspectos y demostrarles que una colección no está encaminada a grandes sacrificios económicos cuando existe el afán de coleccionar a lo largo del tiempo. El tema a desarrollar en esta ocasión es Israel, caminos, hechos y realidades. Ha sido posible coseleccionar esta temática gracias a mi afición, a la colaboración de amigos filatelistas y, por qué no decir, con un poco de fortuna, cuando han llegado a mi poder sellos postales, documentos provenientes y originarios de Israel, así como de otras naciones del mundo. Israel, tierra de la Biblia y patria histórica del pueblo judío, se encuentra situada en el Medio Oriente a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, en plena confluencia de tres continentes, Europa, Asia y África. Hemos ubicado un sello descriptivo de los símbolos nacionales del Templo de Israel del 2018. Ubicación estratégica de la tierra de Israel la convirtió en objetivo de conquistas en el curso de la historia, habiendo sido gobernada sucesivamente por los antiguos egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos y bizantinos, árabes, seleucidas, cruzados, mamelucos, turcos y británicos. Aquí tenemos unos sellos con temas geográficos y paisajes de Israel de 1981. Las actuales fronteras de Israel están formadas por la línea del armisticio israelí-libanés en el norte, convenida tras la Guerra de Liberación en 1948, por el Acuerdo de Separación de Fuerzas de Israel y Siria en el noreste, convenido después de la Guerra de Yom Kippur de 1973, por la línea del cese de fuego israelí-jordano en el este, tal como era a fines de la Guerra de los 6 días de 1967, y por la línea limítrofe Israel-Egipto en el sur, convenida en el Tratado de Paz de 1979. Dichas líneas circunvalan una superficie total de 28.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos un sobre de primer día con mapa de las diferentes actividades de la población con Cancelador de Jerusalén de 1961. El país. La diversidad geográfica de Israel es única entre los países del mundo, aunque su superficie es muy pequeña, contiene las más variadas características topográficas y climáticas de un continente. Israel es un país de cortas distancias en su recorrido, montañas y llanuras, fértiles campos y áridos desiertos, costas de mar y altas tierras rocosas. Tenemos una serie de sellos postales aéreos con paisajes de Israel de 1953 y una serie de sellos postales con paisajes de Israel de 1971, con cada una de las ciudades principales. En la Galilea, en el norte, suelen verse colinas arboladas, desde los valles fértiles, médanos y plantaciones de cítricos. Distinguen la planicie del litoral que bordea el Mediterráneo. Los desiertos que se extienden a través del Negev y la Arabá llegan hasta las aguas tropicales del Golfo de Eilat, junto al Mar Rojo. Sellos referentes a los productores cítricos de 1953, así como un sobre de primer día circulado del Congreso Internacional de Agricultura del Mediterráneo de 1956. Clima. El clima de Israel se caracteriza por los veranos cálidos y secos que duran de abril hasta octubre inclusive, y los inviernos fríos y húmedos. De noviembre a marzo, las lluvias solo caen durante los meses de invierno y hay nevadas de cuando en cuando en las regiones montañosas. Y podemos ver un sobre de primer día circulado con Canceladores de la Conquista del Desierto y Jerusalén a Kiryat Hayim de 1950. Agua. El agua ha escaseado siempre. El Acueducto Nacional de Israel fue un ambicioso proyecto. La principal función del acueducto es transportar el agua desde la región norte a la semidesértica región meridional del país. La fuente principal del líquido elemental es el lago Tiberíades y otras vertientes, y llega a todo el territorio, a distancia de 130 kilómetros, siendo la columna vertebral que garantiza el abastecimiento.
Aquí podemos ver unos sellos viñetas. Para el Fondo Nacional Judío se advierte acueducto y su alcance en el territorio. Los israelitas drenan el lago Ulé. El lago Ulé sobre el río Jordán, arriba del lago Tiberíades, sus aguas empezaron a decantarse en el lago Tiberíades a través de canales artificiales. Es el más grande proyecto de desarrollo hasta ahora llevado a cabo y terminado en Israel. Podemos ver los sellos del correo aéreo diseñado por Hamory. El sello representa el paisaje del lago Ulé, impreso en litografía por Messer Lewin. Este del Bayam, Israel, color sepia, placa 121, perforación 14 de 1950. Una parte del lago ha sido conservada como parque nacional para preservar las aves y plantas características. La vida animal ha florecido desde días bíblicos. Hay pelícanos, raras especies de garzas, águilas, el buitre de Ulé, cangrejos y rebaños de jabalíes salvajes. Aquí vemos un souvenir postal con sellos de pájaros bíblicos de 1985. Flora y fauna. Estar situado en la confluencia de 3 continentes da como resultado una gran variedad de flora y fauna. Son características las especies de pájaros, mamíferos y reptiles, así como sus miles de variedades de plantas. Tenemos un souvenir y sellos postales de flores de primavera del 2018. Serie de sellos postales referentes a los árboles de Israel de 2018. Serie de sellos postales referentes a la fauna de la Reserva Natural 1967. Serie de sellos postales mariposas de Israel de 1965. Una hoja souvenir con sellos conmemorativos por los 50 años de la Reserva Natural del Yotbata Haibar 2018. Israel a través del tiempo. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se asentaron en la tierra de Israel. Primeramente se llamó Canaán y mucho después Palestina. Quienes por el hambre emigraron a Egipto, tras retornar, las 12 tribus judías vivieron dirigidas por los llamados jueces. Aquí tenemos una carta circulada de Palestina con cancelador Jerusalén del 7 de enero de 1945 a Estados Unidos, y la serie de sellos postales en referencia a las 12 tribus de Israel, ventanas de Shagal, Hadash, de Jerusalén de 1973. Sionismo. El rabino Meir Baal Hannes, sabio judío que vivía en el tiempo de los Mishnah, conocido como el fabricante de milagros, fue considerado uno de los más grandes de los Tanaín de la cuarta generación. El nombre significa iluminador, porque iluminó los ojos de los eruditos y estudiantes de la Torah. Observamos unos sellos postales con pinturas del artista Lilien sobre el retorno a Sion de 1977. Un sobre de primer día con el sello aéreo de 1953 con imagen de la tumba del rabino Meir Baal Hannes con cancelador de Tiberíades de 1956. Surgimiento del sionismo. El sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, se convirtió en un movimiento político organizado en Europa, estimulado por el creciente antisemitismo y la convicción que las condiciones ya habían madurado para la reafirmación de la identidad nacional judía. En 1897, ante el llamado de Teodoro Herzl, el sionismo fue organizado como movimiento nacional en el primer Congreso Sionista, celebrado en Basilea. Sucesivos congresos delinearon el marco pertinente para el renacimiento de la vida nacional judía en la tierra de Israel. Observamos un sello postal conmemorativo del natalicio de Teodoro Herzl de 1960, sello postal conmemorativo por la fundación del sionismo del 2014, y carta circulada con cancelador Israel Tel Aviv Yafo dirigida a Quito, Ecuador, con 2 sellos en referencia a Teodoro Herzl. Retorno de los Aliyah juvenil. Retorno. Recha Freyer, de 1892 a 1984, fue fundadora de la Aliyah juvenil, que más tarde se convirtió en los equipos de rescate y la mayor educación de 180,000 niños y adolescentes judíos durante el régimen nazi. Gracias a esta actividad, miles de niños judíos fueron rescatados de la máquina de muerte nazi. Sello postal conmemorativo en referencia a Recha Freyer del 2018 y tarjeta postal con sello de primer día conmemorando los 20 años de Aliyah juvenil con cancelador de Tel Aviv 1956. Regreso de los niños la Aliyah juvenil. En junio de 1932, Freyer se reunió en Berlín con el doctor Siegfried Lehmann, así como en el primer grupo juvenil designado para la inmigración. Permitió a los primeros 12 jóvenes inmigrar a Ben Shemen con sus licencias de inmigración.
El primer grupo de Yout Aliyah se llamó Alum, uno de los muchos que se seguirán más adelante. Tenemos una carta circulada de Jerusalén a Estados Unidos con cancelador de máquina en referencia al Aliyah juvenil, 1957, y sellos postales conmemorativos por el 20º aniversario de Aliyah juvenil de 1950. Llegada de los Aliyah juvenil. El movimiento nació de la calamidad que azotaba a los niños judíos de Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial. El primer grupo de niños refugiados llegó a Israel en 1934. Se conocía como los niños de Teherán, ya que estuvieron varados durante muchos meses en Teherán. Después de varios años de perpetuo terror y huida de Polonia, este movimiento siguió desde varias partes de Europa. En 1948 sumaron 15.000, el número de jóvenes Aliyah creció a 70.000. Aquí tenemos un sobre el primer día circulado con sellos conmemorativas de la Aliyah juvenil con cancelador de Jerusalén, Tel Aviv, Yafo de 1955. Entrenamiento a la Aliyah juveniles. Muchos niños han sido traídos a Israel. El 70% proviene de Oriente Medio y África, el resto de Europa y de Asia. Los niños reciben capacitación agrícola o las habilidades artísticas que trajeron del Oriente. Desarrollaron aptitudes, ejemplo, tejido, plata y otros trabajos artesanales. Tenemos unos sellos descriptivos de las habilidades artísticas de los niños de la Aliyah juvenil. Aquí hay una pequeña línea blanca en el teodolito. Es una variedad que la quise poner para conocimiento de ustedes. Barón de Edmond de Rothschild, 1845-1934, era hijo de James Rothschild, de la famosa familia de banqueros y financieros. El barón contribuyó con vastos fondos de apoyo energético al regreso de Sion, movimiento que fundó unos 50 asentamientos agrícolas, la plantación de vides y muchos otros grandes proyectos, lo que le valió el título de El Benefactor. Tenemos un sello conmemorativo en referencia al varón de 1954 y un sobre de primer día circulado a Kiryat Motzin con cancelador Shirón, Haifa y Kiryat Motzin, registrado en 1950. El Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis actuaron deliberada y sistemáticamente para implementar su objetivo de destruir las comunidades judías de Europa. De unos 7 millones de judíos en los países ocupados por los nazis, 6 millones fueron asesinados. Algunos lograron escapar y pocos cientos de miles fueron salvados de los campos de concentración a fines de la guerra. Aquí podemos ver un sello postal conmemorativo en referencia a los justos entre las naciones de 1979, un sello postal conmemorativo por el rescate de judíos del Holocausto del 2015, y un sello postal de Checoslovaquia en conmemoración de los 20 años de liberación del campo de Terezín de 1965, actualmente República Checa. Durante la guerra, los judíos de Palestina participaron activamente en el esfuerzo de la guerra de los aliados. Más de 30.000 hombres y mujeres del Yeshua, la comunidad judía de Palestina, se ofrecieron como voluntarios para el servicio con las diversas unidades judías en el ejército británico. Estas unidades formaron el núcleo de la brigada judía que participó en las batallas por la liberación de Europa y el socorro de los sobrevivientes judíos en los países ocupados por Alemania. Las estampillas muestran a un paracaidista flotando hacia la tierra detrás del alambre de púas en las líneas enemigas. La mayoría de ellos perdieron la vida. Aquí tenemos el sello diseñado por Shamir del 31 de marzo de 1955 y un sobre de primer día por la celebración de voluntarios con sello de paracaidista y movilización judía durante la Segunda Guerra Mundial. Cancelador Jerusalén de 1955. Antecedentes de la independencia. En 1942 comienzan las masivas emigraciones de judíos europeos a Palestina por el genocidio de la Alemania nazi. En Nueva York tiene lugar la Declaración de Balfour, que solicitó una inmigración judía sin restricciones a Palestina y el establecimiento de un Estado. En 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, declaró que urgía la inmediata admisión en Palestina de los refugiados judíos europeos. Terminaron las restricciones de admisión a los refugiados y la creación para un Estado binacional bajo responsabilidad de las Naciones Unidas. Tenemos un sello postal conmemorando el Día de la Independencia de Israel del 8º año de 1956, un sobre de primer día circulado por la Declaración del 7º aniversario de la Independencia, cancelador Haifa de 1955, y un sobre de primer día conmemorando el 6º año de Independencia de 1954.
La independencia. Tras fracasar todos los intentos de reconciliación árabe-judía, Gran Bretaña devolvió el mandato sobre Palestina a las Naciones Unidas en 1947. La Asamblea General de la ONU votó por la partición de Palestina Occidental en dos estados, uno judío y otro árabe. La comunidad judía, que en ese entonces totalizaba unas 650,000 personas, aceptó el compromiso. Los árabes lo rechazaron. El 14 de mayo de 1948, cuando los británicos evacuaron Palestina, el Estado de Israel proclamó su independencia en el área que le fue asignada por la Organización de Naciones Unidas. Como reacción, los ejércitos de 5 países árabes invadieron el flamante Estado. Hacia julio de 1949, fueron firmados acuerdos de armisticio por separado sobre la base de las líneas de cese al fuego entre Israel y cada uno de sus estados árabes vecinos. Y tenemos un sello conmemorativo del Acta de Independencia por el 25º aniversario de Independencia de 1973. Carta circulada de primer día con sellos conmemorando el 12º aniversario de la Declaración de Independencia con cancelador de Jerusalén de 1958. Existencia estatal. Para recuperar su independencia, Israel implantó un sistema de gobierno democrático, intensificó la preparación de la infraestructura para promover un Estado moderno y abrió sus puertas para la libre inmigración judía. Sobre de primer día, con sello de los 7 brazos del escudo de armas del Estado israelí de 1952. Los sectores de la economía israelí se expandieron rápidamente y se desarrollaron para proporcionar empleo y producir mercancías destinadas al consumo interno, así como también para la exportación. Aquí tenemos un sobre de primer día circulado referente a la producción, con sello del 8º aniversario de independencia con cancelador Tiberíades de 1956. Educación. Cuando Israel fue restablecido en 1948, ya existía un sistema de educación judío en pleno funcionamiento. Aquí podemos ver un sello postal de la Escuela Hebrea de Herzliya del 2004, sellos de viñetas del libretín del Keren Kayemet y Israel de Argentina, un sello postal del Colegio Tecnión de 1973 y sello de Ghana de las Brigadas Juveniles, el marco educativo especial para jóvenes de 16 a 18 años, administrado por el Ministerio de Educación y las Fuerzas de Defensa de Israel de 1988. La lámpara del conocimiento. Una lámpara de aceite encendida, la lámpara de aprendizaje, simboliza la difusión del conocimiento de los 13,000 miembros de la Asociación de Maestros de Israel en 7,200 clases escolares, fundada en Zion Yaakov en 1903. La asociación fue el primer sindicato israelí que ayudó a establecer el hebreo como el idioma nacional. La educación general es obligatoria bajo la Ley de Educación Obligatoria de 1949, que provocó la educación de 220,000 niños a fines de 1952. Sello postal referente a la lámpara del conocimiento de 1955. Sobre de primer día circulado Haifa Amsterdam con fotograbado por el 50º aniversario de las asociaciones docentes de 1950. Atención de necesidades especiales. Los programas especiales en los confines de los sistemas de educación ofrecen diversas oportunidades para adquirir conocimiento y enfrentar desafíos intelectuales que se ajustan a las necesidades y capacidades de la población escolar. Se pone énfasis especialmente en las zonas de desventaja. Israel cuenta con instituciones de enseñanza superior reconocida: la Universidad Hebrea Jerusalén, Universidad de Tel Aviv, Universidad Bar Ilan de Ramat Gan, Universidad de Haifa y Universidad Ben Gurión del Negev. Imparten estudios generales y planes especiales de medicina. Aquí vemos un sello postal en referencia al jubileo de la Universidad Hebrea de Jerusalén de 1975, una serie de sellos referentes a la educación en Israel de 1972 y el sello postal referente al Instituto Tecnológico de Haifa de 1956. Albert Einstein, 1879-1950. Espacio sobresaliente para Israel y la humanidad representa el alto talento de Albert Einstein. Su aporte, conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad especial y general, y la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto electrónico, Premio Nobel de Física en el año de 1921, inspiración de estudiantes y científicos en la investigación científica. E igual mc al cuadrado. Esta fórmula expresa la famosa teoría cuántica y la teoría de la relatividad que condujo uniformemente al desarrollo de la bomba atómica.
Aquí tenemos el sello conmemorativo en referencia al natalicio de Albert Einstein de 1956 y un sobre de primer día circulado Jerusalén, Ámsterdam, con sello de Albert Einstein con fotografado de un átomo. Cancelador Jerusalén de 1956. Aquí tenemos un recorte con cancelador de átomos por la paz, Israel, Estados Unidos, sello de actividades del Aliyah Juvenil de 1956. Y un sobre de primer día circulado con fotografado de la Agencia Nacional de Energía Atómica, cancelador de las Naciones Unidas y sello referente a la agencia de 1958. A lo largo de todos estos años de construcción del Estado, Israel ha vivido bajo la constante amenaza de guerras con sus vecinos árabes. En 1967 y 1973 se vio obligado a rechazar ataques de los estados árabes. En 1956 y 1982 actuó en su defensa. Tenemos una postal de soldados israelitas en la cumbre del Monte Hermón y en el reverso tenemos un sello del emblema de la ciudad de Beit Shean y cancelador Quneitra del 23 de agosto de 1968. Guerra de Liberación de Israel. Moshe Dayan, de 1915 a 1981, militar y político israelí, hijo de inmigrantes judíos, nació en el primer kibutz que establecieron los sionistas en Palestina. Durante la Guerra de Independencia de Israel de 1948, comandó el sector de Jerusalén. Luego siguió una carrera ascendente en el recién nacido ejército israelí, al que infundó una mezcla de eficacia y moral cuando dirigió la ofensiva victoriosa sobre el Sinaí en 1956, en la guerra árabe-israelí en 1967, cuando una nueva guerra se cernía sobre él. Fue ministro de Defensa. Desde ese puesto dirigió la Guerra de los 6 días. Tenemos un sobre de primer día y cubierta de cita notable del general Moshe Dayan, con sello de Estados Unidos en referencia al Hanukkah, con cancelador Nueva York de octubre 14 del 2011. El pueblo. La actual población de Israel es de 9.449.000 habitantes. Tiene una densidad de población de 424 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Jerusalén y su moneda, nuevos shekels. Importante conocer que a los habitantes que viven en su territorio se suma a quienes proceden de casi todos los confines del mundo, diáspora. Tenemos un sello postal conmemorativo del aniversario de la inmigración de judíos yemeníes en 1970, el sello sobre el retorno de judíos de todos los países a Israel en 1972 y el sello postal sobre el progreso, desarrollo, defensa y seguridad y el establecimiento del Estado del 2018. La diáspora. La diáspora judía o el exilio se refiere a la dispersión de los hijos de Israel y los judíos posteriores fuera de lo que se considera su patria ancestral y de las comunidades construidas por todo el mundo. El compromiso es mantener vivo el país de origen a través de sus acciones simbólicas y directas, presencia de la cuestión del regreso, aunque no exista necesariamente el compromiso de regresar, y conciencia e identidad asociada, la creación de asociaciones u organizaciones de la diáspora. Un sello postal conmemorativo de la apelación judía diáspora por el 25º aniversario al servicio de la causa judía de 1962. Un sobre de primer día sobre el regreso de los judíos a Israel con cancelador de Jerusalén de 1962. Las ciudades. Israel es básicamente una ciudad urbana. Cerca del 90% de sus habitantes viven en 112 centros urbanos y en 3 grandes ciudades, Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. La mayor parte de la población y de sus industrias se concentran en la planicie costera que bordea el Mediterráneo. Algunas ciudades israelitas se levantan en sitios desde la antigüedad y conservan los mismos nombres, por ejemplo, Jerusalén, Beersheba, Nazaret, Jafo. Otras ciudades se establecieron en zonas vacías, el caso de Tel Aviv. Tenemos sellos postales de algunos lugares representativos de ciudades importantes de Israel del 2004. Vida en el campo. Los pioneros en un comienzo veían el retorno nación más allá del restablecimiento de la antigua patria a la búsqueda de crear una sociedad igualitaria, basada en la vuelta a la tierra con la idea de construir un país y reconstruirse a sí mismo. Este concepto se manifiesta en el kibutz, comunidad cooperativa igualitaria donde los miembros mancomunan sus recursos, comparten la propiedad y los medios de producción, las resoluciones sin usar dinero en la vida interna, distribuyendo los productos según las necesidades. La producción se basa en el trabajo colectivo y todos los miembros disponen el mismo nivel de vida. El kibutz es la columna vertebral de la agricultura israelí. En la actualidad se ha orientado a la industria. Aquí tenemos el sello postal conmemorativo del 50º aniversario del asentamiento de Mec de 1971.
Desarrollo regional. La idea de los complejos regionales nació en Israel durante la década del 60. Fueron planeados poblados agrícolas independientes con acceso a un centro rural local que presta servicios básicos, médico-nacional, social, comercial y de conservación. Aquí tenemos sellos viñeta del libretín del Keren Kayemet de Israel de Argentina y el sello postal en referencia al ferrocarril de Nimón a Orión de 1970. El Estado. Disposiciones básicas. A partir de la independencia formulada el 14 de mayo de 1948, contiene varias disposiciones básicas con respecto al carácter del Estado, entre ellos el derecho natural del pueblo judío a ser amo de su propio destino, lo mismo que cualquier otra nación en su propio Estado soberano. El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y al crisol de la diáspora. Se dedicará al desarrollo del país por el bien de todos sus habitantes. Aquí tenemos unos sellos postales referentes al desarrollo israelí del 2018, sobre de primer día con estampilla del bono de independencia de 1951. Estructura del Estado. Israel es una democracia parlamentaria que consta de tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, con división de poderes para el equilibrio del sistema. Todos los ciudadanos, sin diferencia de raza o religión, son iguales ante la ley. La libertad de palabra y reunión, de prensa y afiliación política, de huelga y demostración, así como la libertad de cada persona a votar libremente, están incluidos en las leyes y tradición. Tenemos los sellos postales referente a los ciudadanos de Israel y un sobre de primer día sobre la Declaración de Derechos Humanos con Cancelador de Jerusalén de 1958. Defensa. Las Fuerzas de Defensa de Israel. Las Fuerzas de Defensa FDI son un ejército de ciudadanos basados en la conscripción y el servicio de reserva tanto de hombres como mujeres. A su frente actúa un comando unificado del ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea. En las DFI los hombres y las mujeres soldados prestan servicios juntos en diversas funciones. Aquí tenemos una hoja souvenir con sellos postales de las Fuerzas de Defensa israelí del 2018. Las formas y duración del servicio en las DFI son: servicio obligatorio, conscripción de todos los hombres y mujeres aptos; servicio de reserva. Al concluir su servicio obligatorio, todo soldado es destinado a una unidad de reserva. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser llamados a comparecer. Tenemos los sellos postales referentes a la seguridad y defensa de 1957, así como un sobre de primer día por la seguridad y la defensa con fotografado de la menor Cancelador Gaza de 1950. Trabajo y legislación laboral. La legislación de Israel protege a los trabajadores mediante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, con sus oficinas de empleos y programas de adiestramiento y capacitación vocacional para jóvenes y adultos. Tenemos un sello conmemorativo de la Federación General del Trabajo de la Histadrut de 1970. Salud pública. Antes de la independencia, 1948, los movimientos sionistas se preocuparon en la preservación de enfermedades y mejorar las condiciones de salud. Actualmente los niveles sanitarios se encuentran completamente atendidos con programas favorables a todos sus habitantes. Aquí tenemos un sello en referencia a la Asociación Internacional de Gerontología de 1975 y el sello referente al Seguro Social Israelita de 1978, así como un sello en referencia al Hospital Médico Sharek Tzedek de Jerusalén de 1978. Atención de emergencia. El Magen David Adom, escudo rojo de Israel, equivale a la Cruz Roja. Brinda los primeros auxilios de asistencia médica, desastre y ambulancia, así como banco de sangre. Aquí tenemos un sello postal conmemorativo por el 25º aniversario de Magen David Adom, así como un sobre de primer día circulado con foto grabado del escudo rojo de Israel a Holanda y un cancelador de Jerusalén de 1955. Servicios sociales. Las leyes sociales promulgadas al respecto son imperativas en búsqueda de igualdad de oportunidades. El seguro social brinda beneficios a todos, sean contribuyentes o no. La vivienda adecuada para todos es una realidad gracias a los programas óptimos que se ubican entre los más significativos del mundo. Y tenemos los sellos postales referentes al Seguro Social de 1963. Aquí tenemos un cancelador de eslogan: los ahorros para el proyecto de la casa te aseguran un lugar para vivir, usado del 1 al 31 de agosto de 1955 en Petah Tikva de Tel Aviv, Yafo y Tiberíades. Economía. Fundamentos de su economía.
falta de recursos naturales y escasa superficie cultivable, crecimiento de la población acelerado y el propósito de hacer frente al consumo, la ausencia de relaciones con los países vecinos y el intercambio comercial con países distantes. La situación política obliga a que se distraiga la economía hacia la defensa. Tenemos una carta circulada con sellos de las primeras monedas de Israel, Tel Aviv, Quito, Ecuador, franqueo con sellos de la primera emisión después de la independencia de 1948. Industria. Los productos de importación son industriales, maquinaria, alimentos elaborados, diamantes pulidos, textiles, productos químicos y otros. Aquí podemos ver los sellos postales referentes al comercio marítimo de 1958 y un souvenir postal por el 70º aniversario de la Cámara de Comercio de Tel Aviv-Yafo de 1989. Turismo. Es el más alto renglón de ingresos. Son muy significantes el número de visitantes que anualmente ingresan por la diversidad geográfica, sitios arqueológicos y religiosos. Aquí tenemos unos sellos postales en referencia a la promoción turística y una hoja souvenir postal dedicada a la aerolínea de Israel, El Al, de 1962. Calidad de vida. Israel presenta una múltiple variedad de aspectos culturales, medios de información, recreación y deportes que modelan la fisonomía de su población. Tenemos un sello postal de la estación radial de 1972, un sobre de primer día conmemorando los cuartos Juegos de Macabías de 1957 y sellos postales referentes a la creación de Israel de 1970. La charla presentada ha sido seleccionando material filatélico de una colección más extensa y que está a disposición de vosotros para cualquier consulta sobre la temática. Mi agradecimiento puntual a todos los amigos que han compartido conmigo entregando su generoso tiempo. Gracias. Felicidades, Roberto. ¿Preguntas para Roberto? Por mientras aparecen las preguntas, yo tengo una. Roberto, bueno, lo mencionaste al final. Esto es solo una pequeña parte del material que tienes de Israel. Eh, Conociendo tus otros intereses filatélicos, ¿cómo fue que surgió el tema de Israel para coleccionar? Bueno, te comento lo siguiente, Mauricio. Esto fue a raíz de una amistad que yo tenía de un ecuatoriano que su padre era canciller de Ecuador en Israel. Entonces, él me enviaba, al principio cuando era niño, me enviaba celios del allá y yo le completaba con los celios de Ecuador. En base a esto fuimos coleccionando poco a poco y se fue generando ese gusto de hacer este país. Entonces, desde esa época, durante años hemos tratado de coleccionar un poco más a fondo. Si bien el material que han compartido es un material no complicado, es más bien un material de tipo económico para que los chicos puedan ver que se puede realizar colecciones sin mayor inversión económica y con eso puedan ellos también ser parte de este bonito hobby que tenemos todos, ¿no? Sí, entiendo. Gracias. Otra consulta. Viendo estas estampillas tan bonitas de Israel, ahí disculpa la ignorancia en el tema, ¿todas tienen estas leyendas en los márgenes, todas las series o la mayoría? Bueno, eso se le llama bandeleta. Es así. Todos los sellos tienen este tipo de aumento en el sello. Y es parte de un coleccionista tenerlas en nuevas, ¿sí? Y también tenerlas en usadas. Por lo general en usadas no se encuentra mucho con bandeleta. Ujú. Las extraían del sello. Pero es mejor tenerlas en nuevas con la bandeleta. Pues primero se le ve mucho más bonita la secuencia en series y cuando realizas un tipo de colección didáctica, ¿no? Ah, ya. Gracias. Ahí miro una mano en alto. Sergio. Sí, Roberto, interesante tu conferencia, te felicito. Al Gracias. principio hablaste de los límites y cómo se conformaron.
Pero yo quería que me comentes algo de las estampillas que salían antes en este territorio que decían Palestina, que no es lo mismo que el territorio palestino actual. Entonces, el territorio de Palestina, ¿es todo lo que era Israel o era diferente el área? A ver, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, cuando les dieron su área de ubicación tanto a árabes como israelitas, los israelitas estuvieron de acuerdo. A los árabes, lógicamente, no iban a estar nunca de acuerdo en esa situación. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos tenían estampillas de Palestina, por eso presenté en una de las slides con fecha del 45 una, una carta que dice Palestina, Jerusalén. Entonces, había en ese espacio, había tanto sellos de Palestina como sellos de Israel. Cada quien tenía su diferenciación. A raíz de la guerra de los 6 días, comienzan a evitar ya cierto tipo de agencias de correos en esas zonas. Y Israel tomó todas las partes de agencias de correos, por eso durante un tiempo se limitó el uso de correspondencia con sellos de Palestina. Roberto, creo que lo que Sergio está haciendo mención son los sellos que dicen Palestina del mandato británico de Palestina. Claro, bueno, eso es cuando tenía el mandato británico, hasta cuando lo dejó, pero Sí. durante ese tiempo que dice Sergio, muy poco de Palestina ya salía, porque estaba ya a disposición de las agencias postales, ya se emitían más sellos de Israel, ¿no? Sí, ya. Eso es Sergio. Bueno, gracias. Otra manera en alto. David. Roberto, muy buena charla, te felicito. Gracias, David. Ya alguna vez te comenté que yo tengo mucho material y mucha bibliografía de Israel, lo que se te ofrezca en privado lo podemos ver. Chévere, David. Lo que necesites te ayudo. Lo que preguntó Sergio, a lo mejor no... Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, que se desintegró el Imperio Otomano, Francia y los británicos se dividieron en Medio Oriente, y la Liga de las Naciones les dio el mandato en Siria a los franceses y a los británicos en Palestina. Al principio Palestina es todo lo que es hoy Israel, más todo lo que es Jordania. Y luego inmediatamente, como al año, Churchill, que era el ministro de Colonias, separó, hizo el país que se llama Transjordania y puso al abuelito del rey de ahorita, y se quedó lo que ahora es Israel. Y ese es el mandato británico que duró de 1922 a 1948. Pero eran sellos de británicos, los imprimían muchos en Londres inclusive. Y los sellos de Israel salieron en 1948, el 15 de mayo. David, hay unos sellos de Palestina que se manejaron mucho, que están en una de las cartas que le puse como un ejemplo, que fueron permitidas por el mandato británico. No. A ver, los sellos que dicen Palestina son británicos. Ese había un correo británico. A ver, te indico. O sea, como correo británico, sí. Sí. Ya. Cuando faltaba un poquito para que las Naciones Unidas dijo que el 14 de mayo se tenían que ir los británicos. Entonces los árabes y los judíos estaban peleándose por el territorio, sin entrar a detalles para no meternos en discusiones. Claro, porque sí, exacto. Eso es lo que evité. Hubo unos correos, pero nada más duraron un mes, provisionales de los judíos, con bandeletas del Keren Kayemet, que lo usaron como correo, pero era un correo clandestino porque los británicos no lo permitían. Pero eso duró un mes, en abril del 48. Pero muéstrame la que me vas a mostrar, por favor. A ver, déjame ver si puedo compartir. A ver. No se me comparte, estoy con el mismo problema anterior. Ya lo estamos viendo, Roberto, tu pantalla. Sí, pero estás con toda la pantalla. Bueno, vamos a... ¿Se me perdió?
Se la borraron. Se la borré. Ya nos ahorramos la discusión. Así para no estar peleando. Déjame ver. A ver, llegar. Creo que eran las primeras, si no, creo, ¿no? Creo que estaba. Aquí está. Es esta. Sí, ese es el mandato británico. Esos son sellos británicos. Ya, el cancelador de la Agencia Postal Británica en Palestina. Sí, inclusive, mira, es que no tengo cámara, pero esos sellos son de, deben ser como de 1940. Sí, del 45 es este. Esa Pero los serie, sellos tengo son catálogo, pero no tengo desde el cámara. 39. Son del 37, la emisión salió en el 27, el 27 al 45. Ujú. Y hay varias imágenes de lugares, ¿no? Ahí en esa época todos eran palestinos, los judíos y los árabes eran palestinos. Si tú ves alguna carta de alguna persona que mandó a México, Ecuador, en 1930, ellos se llaman palestinos todos. Ujú. Ya cuando se fundó el Estado de Israel, unos se volvieron palestinos y se volvieron israelíes. Listo. David, gracias por la colaboración en la... Sí, pero luego te paso bibliografía y todo para que le entres. Ah, sí, Sí, está interesante. bueno. Y como es moderno, no es tan caro. Así es. Por eso les comentaba que para un joven que desea empezar el tema del hobby, empezar con Israel no es un tema que pueda generar mayores gastos económicos y puedan generar una bonita colección. Claro que siempre habrá material que es complejo, pero que es muy limitado, ¿no? A mí solo me faltan 3 que no son limitados, pero valen como $4,000. Claro, las monedas o cuáles. Sí, el 7, el 8 y el 9. Pero Eso, esos, si algún día me animo, los consigues, son fáciles, pero caros. No claro. son raros. Sí, no, no son raros, pero es caro. Y por lo general eso se compra con certificado. Sí, porque más que falsos, los rengomaron mucho. Ah, eso no tenía conocimiento, Sí, David. sí. Entonces, si lo compras rengomado, pues al final vale menos que uno original. Claro. Oh. ¿Y cómo le detectas esto, David? No, pues tiene que ser un especialista, o habría que cotejarlo con los demás que tengas y ver que sea el mismo tipo de goma. Pero para eso ya los compraste, ya los tienes en tu casa, pues ya perdiste si no. Ah, claro. Entonces hay que comprarlos con certificado. Ujú. Tú te refieres al de las monedas, ¿no? Sí, a los valores altos. Valores altos. Uf, eso sí es complicado. Pero por el resto, cualquier joven puede llegar a tener esos sellos a Bueno, costos pero si te vas más permisivos, ¿no? atrás en el tiempo, empieza a haber, como en todos los países, empieza a haber cosas raras y cosas caras. Claro. De lo de la Primera Guerra Mundial o No, de clásicos, los correos otomanos. otomanos, uf. ¿Alguien ha presentado algún tipo de charla sobre este tipo de correo otomano? Algo presentó Ariel Mm, hace Sí, como 2 años. y hubo algo de las oficinas extranjeras Sí. en Palestina también, sí. Es que cuando estaban los otomanos, el correo era muy malo. Entonces, había 7 oficinas diferentes. Ujú. 6 países europeos: Austria, Rusia, Italia, Inglaterra, Francia y algún otro, Alemania, y los otomanos. Entonces, tú encuentras cartas de los 7 países en 1880, 1890, hasta la Primera Guerra Mundial, que hay unas muy raras, muy caras. claro. Y como es un país muy popular en Estados Unidos, Israel, entonces ahí sí hay gente con mucha capacidad económica y arrasan con todo. Claro, por eso es que a veces ahí hay algunos sellos que sí se han especulado un tanto y a veces es difícil encontrarlo, por eso que tú buscas, ¿no? En los catálogos no le dan mucho valor, pero no se encuentra fácilmente, ¿no? Pues lo que se ofrezca con mucho gusto, Roberto. Gracias, David, te agradezco mucho. Miro la mano levantada nuevamente, Sergio. No, pregunta rápida, y de repente David que estaba explicando cosas bien interesantes. ¿Existe alguna
estampilla, bueno, aparte de las que han mencionado, que son por su costo, rara, la más difícil de Israel, por algún error o lo que sea, ¿cuál sería, no? Te platico que no es estampilla, pero es algo que creo que en ningún otro país existe. Cuando ya se iba a independizar el país, igual los británicos seguían y no permitían que se avanzara en la independencia. Pero el gobierno que iba a ser, los que iban a ser gobierno, empezaron a preparar muchas cosas, entre ellas el correo. Y en una editorial de un periódico empezaron a preparar los primeros sellos de Israel. Pero para que Ben Gurión, que era el próximo primer ministro, los autorizara, le tenían que llevar los colores para que él autorizara los colores que iban a hacer. Pero si los ingleses te agarraban, te mandaban a la horca. Entonces imprimieron cajetillas de cigarros con los colores que iban a hacer, se los llevaron al que iba a ser primer ministro, y él los firmó, los autorizó, rojo, verde, azul, y ya, esos valen como $10,000 cada uno. O sea, son pruebas de color. Sí, pero con el dibujo de una cajetilla de cigarros que era el que existía en esa época. Qué buena historia. Sí, sí, luego les mando alguna imagen de eso. David, Tabaco. David, vas a cuadrar conmigo también en el sentido que hay un matasello de la primera casa de Israel, que tengo entendido que este matasello, hay poquísimas cartas porque solo circularon durante una semana o 2 semanas, algo así es, ¿no? Estoy bien, David. No sé a qué te refieres. Hay un matasello de la primera, que salió en una carta que desde la primera, se le llama la primera casa de Israel, donde empezaron a formar la patria de Israel. No creo, porque el día que se independizó, a pesar de que 5 países atacaron, como había mucha gente de origen europeo, se fueron al correo, de cuenta, todos nosotros se fueron al correo a sacar sobres de primer día, y es relativamente fácil conseguir un sobre el primer día del país, a pesar de que había una guerra. Bueno, pero no con sellos, sino con el matasello. Bueno, no sé, entonces no sé a qué te refieres. O sea, es el cancelador, no el sello. Bueno, pues el primer día hay el primer día que, a pesar de que era una guerra y que se corría el riesgo de que Así el es. país perdiera, los filatelistas estaban sacando sus cancelaciones y sus emisiones. Oh, ya. Ujú. Entonces, no es muy complicado este tema de No conseguir sé cuál hables, habría que verlo con detalle. Ya en algún momento te mando, David, Sí. para conversar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta adicional o comentario para Robert. También es el de los pocos países que sus primeros sellos no tienen el nombre del país. Ujú. Como todo era clandestino porque estaban los británicos y los árabes se iban a pelear con los judíos, nadie sabía si el país nadie sabía cuál iba a ser el nombre del país, si iba a llamar Judea, si iba a llamar Israel o algún otro nombre. Entonces los timbres dicen en hebreo correo hebreo, no dicen el país, la primera emisión. Ujú. Mira una mano en alto, Federico. Buenas noches, gente. Bueno, muy lindo, Roberto. Una pregunta de la ignorancia. Vamos a suponer, porque siempre pasa que la tía del sobrino que justo, o la chica que me gustaba, ¿cómo pasaría una carta desde Israel a Palestina? ¿Estaba intervenida? ¿Iba comúnmente? ¿Así nomás? O digamos, o a los otros sectores que estaban en conflicto con Israel. ¿Cómo se franqueaba eso o no había trato alguno? Bueno, No podías mandar una carta. En esto nos puede ayudar David, en este tema. Tengo entendido que el correo se manejaba de forma normal, porque era territorio bajo condiciones británicas, ¿no? Porque vieron cómo es siempre, ¿no? Comienza, no, que sí, que mira, que no vaya a ser que esté pasando que la receta de esto, o que le esté pasando dónde está las tropas en este momento, o qué van a hacer, lo que se llama el famoso espionaje. Pero, Federico, tu pregunta está ¿en qué momento? Sí. En el momento de la división, cuando estaban en conflicto.
¿Cómo pasaba la correspondencia? No, ¿O pero no había forma? ¿En conflicto británico o conflicto palestino Israelí, Israel? el palestino israelí. ¿Cómo pasaba la La correspondencia. correspondencia? Cuando se Sí, acabó la guerra en 1949, se creó Israel se quedó independiente y Jordania y Egipto invadieron un pedazo, cada uno se quedó con un pedazo, nunca hubo un país árabe. Y ves el mapa donde está Mauricio, la parte que está como asurada, la grande, eso se lo quedó Jordania. Y hay un pedacito a la izquierda que se lo quedó Egipto. Simplemente no había comunicación. Claro. Simplemente no no había mandabas comunicación. una carta Nada. Si de lado a alguien, lado. por De alguna ninguna razón, manera. un árabe que se quedó del lado de Israel, tenía alguna familia al otro lado, pues tenía que mandar la carta a Chipre, a Europa, a algún lado, ahí alguien meterla en un sobre y mandarla a Jordania. Pero directo Ajá, no había nada. directo no había nada. Qué bueno. Bueno, no, muchísimas gracias, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, No miro manos en alto, así que nuevamente, Roberto, felicidades por la conferencia que nos diste hoy. Gracias a ustedes por el tiempo que me han brindado. Y el día de mañana.